Y en México entra en vigor la normativa que liberaliza la importación de gasolinas. De esa manera, la petrolera estatal Pemex ya no tendrá el monopolio en la industria energética nacional y ya está despidiendo a muchos empleados. Paola Humán nos cuenta los pros y contras de la reforma. En México, a partir del 1 de abril de 2016, cualquier empresa podrá importar gasolinas y diésel. Esto a consecuencia de la reforma energética aprobada en 2013. Esta apertura finalizará el monopolio sobre el mercado de gasolina que tenía Pemex, pues ahora tendrá que competir con empresas extranjeras. El presidente Enrique Peña Nieto anunció el 22 de febrero que se adelantaría la libre importación de gasolinas para este abril y mencionó que Pemex se enfrenta a retos, pero también a oportunidades, pues al enfocarse en reducir sus gastos y lograr mayores eficiencias, tendrá que priorizar sus inversiones y podrá aprovechar las oportunidades de asociación que hoy le permite la reforma energética. Y de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, en el país resulta más caro producir que importar la gasolina magna, pues el costo promedio de elaboración de combustible es de $92 por barril y el costo por importarla baja a cerca de $90. Además, analistas aseguran que la competencia de multinacionales traerá un mejor servicio a los clientes. Escuchemos la opinión de algunos mexicanos. Si se abre el mercado, se supone que siempre es en beneficio de. El problema es que si se abren solamente para específicos, entonces realmente no se está haciendo un mercado abierto, ¿no? Que ese es el objetivo, debería. Creo que es una buena oportunidad para recuperar mucho de la parte del que hemos pagado de combustible y demás. Creo que es muy importante la apertura comercial que está viendo el día de hoy con el gobierno del PRI. No sé si estoy a favor o en contra, lo que sí creo es que va a haber una mejor competencia. Bueno, pues yo pienso que no desde ahorita, sino desde antes ya México le vendía el petróleo a Estados Unidos y Estados Unidos le regresaba en gasolina. Entonces eso de Pemex pues siempre ha sido casi de los gringos y no de México. Pues bueno, obviamente estamos en contra, no nada más yo, sino todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque pues la privatización de Pemex es un negocio del gobierno, un negocio del presidente Enrique Peña Nieto, por el cual permite que empresas extranjeras hagan uso del combustible nuestro o del país y lo manipulen a su antojo, lo vendan a un precio mucho más caro. Por otro lado, el político Cuauhtémoc Cárdenas asegura que la reforma energética liquidará a Pemex, pues con ello se entregarán los recursos petroleros a extranjeros y que este modelo es excluyente, pues perjudicará a las mayorías populares. También varios extrabajadores de Pemex han mostrado su descontento al haber sido despedidos de la empresa que, de acuerdo a ellos, se encuentra en crisis. Inclusive se ha anunciado que próximamente habrá un recorte de 150,000 empleados. Se pronostica también que los precios de la gasolina no bajen, pues no se cuenta con la infraestructura adecuada para almacenaje y transporte. Los cambios que traerá esta reforma energética a México tomarán tiempo, pues la liberalización completa del mercado de gasolinas está contemplada hasta el 2018. Vamos a profundizar este tema con el analista internacional Isaac Vigio, que está ya en Londres. Isaac, mucho gusto en saludarte. Estas armas no podrían caer en manos de los terroristas y dos, en un eventual caso, no podrían servir para que los opositores ataquen al ejército del gobierno de Siria. Bueno, el ejército libre sirio, que es al cual Estados Unidos proporciona las armas, ha proporcionado armas a Al Qaeda y al Daesh, que a su vez han sido asociados de esta organización. Gran parte de los combatientes del Daesh y de Al Qaeda provienen de estas canteras, y la mayor parte de las municiones y armas de estas organizaciones binladenistas también tienen su origen en el llamado Ejército Libre Sirio. Y además el Ejército Libre Sirio nació para combatir al gobierno de Assad, y por lo tanto estas armas y estos soldados
van a ser dirigidos contra el gobierno de Damasco. No nos olvidemos que todas las potencias occidentales tienen como objetivo abierto y expreso tumbarse al gobierno de Assad. Quiero recalcar de que hasta antes de la intervención occidental en Siria no existía ni Al-Qaeda ni Daesh, ni lo mismo en Libia, ni en Irak, y es la intervención norteamericana la que ha hecho que la ciudad natal de Hussein y la ciudad natal de Gaddafi estén en manos del Daesh, ¿no? Oye, ¿y cómo Estados Unidos, y esta pregunta siempre se me ha antojado hacerte, cómo Estados Unidos recuperará todo ese dinero que está enviando en equipo a los opositores sirios? Bueno, lo hemos visto en Irak, ¿no? Con la destrucción que ha habido, han tenido contratos trillonarios para reconstruir el país, ¿no? Halliburton, por ejemplo, y sobre todo las grandes empresas norteamericanas y británicas de petróleo, ¿no? Es decir, el objetivo de ellos es transformar a Siria en otra colonia, en otra dependencia de ellos, volver a la época en que los británicos, los norteamericanos, los franceses dominaron el Medio Oriente y seguir explotando los recursos naturales de Siria o utilizar el territorio de Siria para hacer ductos por ahí. Entonces, se trata de una inversión, ¿no? Todas estas municiones, todas estas guerras tienen el objetivo de crear grandes inversiones multimillonarias, ¿no? Entonces, con todo lo que me dices, en realidad, ¿qué significa este programa de entrenamiento que tiene pues varias caras de las que me estás diciendo, que no solamente es ayudar así a los opositores? Bueno, hay que hacerlo bien claro, acá el programa de entrenamiento va dirigido, yo creo que no tanto contra el Daesh, porque al Daesh lo han utilizado ellos antes, utilizaron al Daesh para minar al gobierno de Assad, sino que el objetivo es tumbárselo a Assad, y no nos olvidemos que uno de los principales financistas de estos grupos es Arabia Saudita y las petromonarquías del Golfo Pérsico, que no tienen absolutamente nada de democracias, que son los regímenes más antifemeninos, más machistas, más autocráticos y más teocráticos del planeta. Entonces, acá no hay nada de democracia, acá lo que se quiere con estos tipos de entrenamientos y de armas y de soldados es a la postre tumbarse al gobierno de Assad y golpear a Irán, golpear a Rusia. Eso no cabe la menor duda. O sea, el objetivo de ellos no es tumbarse al Daesh, no tienen ellos un objetivo a largo plazo, ¿no? Isaac, te agradezco mucho. Isaac Vigio, allá en Londres, como siempre, muy puntual en sus análisis. Gracias, Isaac. Hoy son múltiples las repercusiones, y no solo en redes sociales, de lo que está pasando en Argentina. Trenes y colectivos con tarifas de Cambiemos, dice este titular de Página 12. A nadie le gusta anunciar un aumento, pero hubo mucho populismo en el manejo de las tarifas. Esto lo indicó el ministro de Transporte. Así se sacó el lastre del anuncio. Llegó el ajuste, 100% es lo que aumentó el pasaje del transporte público. Estamos sondeando repercusiones de los usuarios. Esto se da en el área metropolitana. Es importante la acotación, así que en sucesivas emisiones vamos a ir viendo estas repercusiones de esta decisión que se toma en Argentina. 100% de aumento a todo lo que es transporte público. Vamos con las breves internacionales. La policía francesa desalojó a un centenar de manifestantes que permanecían en la Place de la République en rechazo al proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno de François Hollande. Las acciones policiales se producen tras la protesta de la víspera que reunió a miles de manifestantes. La huelga derivó en retenciones de tráfico y una reducción de la frecuencia del transporte público. La reforma laboral llega tras años de presiones de organizaciones mundiales como la Comisión Europea para realizar un ajuste a la ley del trabajo similar a las de otros países. Vamos más allá de la noticia, vamos al análisis a través de Hispan TV. Contactamos ahora con el analista internacional Danilo Albín, hablándonos desde el País Vasco en España. Saludos, Danilo, un gusto tenerte entre nosotros en Hispan TV Noticias. ¿Cuáles son las causas de la impunidad que ostentan los militares israelíes que asesinan a palestinos a sangre fría? Bueno, a mí me gustaría recordar las palabras del célebre escritor uruguayo Eduardo Galeano, que denunciaba que el régimen israelí no mata por error, mata por horror. Estamos viendo el genocidio que el régimen sionista está llevando adelante contra el pueblo palestino, un genocidio que se está realizando bajo la más absoluta impunidad. El último ejemplo, el asesinato de un soldado israelí contra un civil palestino que yacía en el suelo completamente indefenso, y la reacción
que el régimen sionista ha tenido ante este caso protegiendo al asesino, algo habitual, por cierto, por parte de las autoridades israelíes. Todo esto se lleva adelante y es posible porque no hay una condena clara de la comunidad internacional, no hay ninguna intención de aislar a Israel por estos crímenes que está cometiendo, no hay una verdadera reacción ante esto, no hay nadie que interrumpa sus relaciones diplomáticas. Por ejemplo, hasta esta hora ninguna gran potencia occidental ha interrumpido sus relaciones diplomáticas con Israel por este nuevo crimen que va a quedar seguramente bajo la más absoluta impunidad. Danilo, si fuera al contrario, ¿cómo reaccionarían entonces los israelíes si un palestino matara a un soldado israelí? ¿Bajarían el delito? Para nada, y veríamos, por cierto, una reacción extremadamente distinta a la que estamos viendo hoy día. Lo que pasa es que las vidas de los palestinos no valen nada para el régimen de Israel. Hace cuestión de días veíamos incluso llamamientos por parte de altas autoridades de ese régimen pidiendo que se asesinase a otros activistas palestinos, por ejemplo, que defienden la vía del boicot contra Israel. Ese régimen tiene un trato a día de hoy muy favorable por parte de grandes potencias occidentales que mantienen, como decía recién, sus relaciones. Si el crimen hubiera sido al revés, está claro que a esta misma hora las reacciones serían completamente otras. Eso es parte de la hipocresía internacional que permite que Israel, el régimen sionista, continúe adelante con su genocidio contra el pueblo palestino. Gracias, Danilo. Danilo Albín, desde el País Vasco en España, analizando junto a nosotros las atrocidades israelíes. Un gusto tenerte entre nosotros. Apoyo al terrorismo y represión a la prensa. Dos acusaciones a las que enfrenta hoy en día el gobierno turco. El primer dedo acusador desde el Kremlin, Vitaly Churkin, embajador ruso ante la ONU, afirma que su país tiene evidencias de que Turquía es el principal patrocinador de armas del grupo terrorista Daesh. Así, en una carta al Consejo de Seguridad, Churkin asegura que Moscú tiene nuevas evidencias del envío de armas y explosivos por parte de Ankara a Daesh. No es nada nuevo. Erdogan se haya envuelto en una deriva dictatorial imparable. Lo mueve el odio hacia Assad y el odio hacia los kurdos, y por ello no duda en aliarse con el diablo para conseguir sus fines políticos. Lleva ya muchos años, no es de ahora, financiando el terrorismo, comprándoles el petróleo, comprándoles el patrimonio arqueológico expoliado e incluso colabora en la trata de blancas y en el tráfico de órganos con el Daesh. Estas acusaciones tienen bases anteriores. El envío de armas de Turquía a Siria ya había sido revelado hace más de 2 años por el diario opositor turco Cumhuriyet. En enero de 2014 publicó imágenes del envío de armas, lo que ocasionó la represión a la prensa. El director del diario Can Dündar y el jefe de su oficina en Ankara, Erdem Gül, aún están siendo enjuiciados. Durante la sesión se decidió aplazar el juicio por segunda vez, ahora hasta el 22 de abril. Los periodistas están acusados de espionaje, conspiración contra la autoridad e, irónicamente, de colaboración con el terrorismo, cargos que rechazan. Los abogados del presidente y el jefe de la Agencia de Inteligencia de Turquía nos hicieron preguntas durante la sesión en la que han participado. Les respondimos tanto a ellos como a las preguntas del fiscal y les dijimos que no tenemos ningún vínculo con la organización terrorista. Mientras un grupo de personas protestaba en las afueras del tribunal contra la represión a la prensa, y es que últimamente los diarios opositores al presidente turco Recep Tayyip Erdogan han sido objeto de ataques, como el asalto policial al diario Zaman a principios de marzo pasado. Esta represión a la prensa ha sido condenada por la comunidad internacional, incluida la Unión Europea. Por ello, todo apunta a que la administración de Erdogan podría seguir entre la polémica y el resguardo, especialmente entre sus aliados. Cristina Leiva con la información de Heidi Shaigan, Hispan TV Noticias.